¿Por qué el año 1853 fue la peor humillación para Rusia? La Guerra de Crimea. Se da la impresión que Rusia nunca pierde las guerras, por haber destruido al ejército del genio militar Napoleón Bonaparte en 1812 y por haber destruido al ejército de Alemania de 1941 a 1945. Pero Rusia sí ha perdido. Perdió dos guerras importantes. Primero perdió en la Primera Guerra Mundial en 1918, donde tuvo 3.3 millones de muertos, siendo el país que tuvo más pérdidas humanas en esa guerra. Y segundo perdió en la Guerra de Crimea, de 1853 a 1856. Esta última guerra tuvo terribles consecuencias para Rusia. El 16 de octubre de 1853 estalló la Guerra de Crimea, considerada el primer enfrentamiento bélico moderno, donde Inglaterra frenó el expansionismo ruso. Rusia era el gran rival de Inglaterra en aquellos años. Con esta guerra, Inglaterra dejó al imperio ruso apaciguado por 30 años. En esta guerra se empezó a meter las ideas nacionalistas dentro del imperio otomano, para que después Inglaterra lo pudiera desbaratar en la Primera Guerra Mundial, en lo que hoy es Arabia Saudita, Irak, Irán, Palestina, Bulgaria y los otros países de los Balcanes. Los contendientes de la Guerra de Crimea fueron, por un lado, los imperios británico, francés y otomano, y por el otro el imperio ruso, que salió derrotado, con 1 millón de muertos y humillado del conflicto. En comparación, Inglaterra solo sufrió la pérdida de 22.182 muertos, Francia 95.615 muertos y los otomanos 45.400. La de Crimea fue la primera guerra de la historia en la que una gran potencia perdedora, Rusia, fue obligada a desarmarse después de finalizado el conflicto. Rusia, un país sin ferrocarriles ni armamento moderno y con una economía rural, fue a la guerra contra dos de las principales potencias mundiales, artífices de la revolución industrial. Los rusos creían que podían ganar solo arriesgando más cuerpos humanos, pero terminaron perdiendo y con 1 millón de muertos. La Guerra de Crimea trajo varias novedades. Fue la primera con ferrocarriles, telégrafos, periodistas y fotógrafos. Fue también la que convirtió a la británica Florence Nightingale en la primera enfermera de la historia, en el concepto moderno del oficio. ¿Cuál fue la causa inmediata de la Guerra de Crimea? ¿Y qué tiene que ver con Palestina? ¿Por qué la Guerra de Crimea significó el fin del Tratado de Viena de 1815, hecho después de la derrota de Napoleón Bonaparte? ¿Qué fue el expansionismo ruso del siglo XIX? ¿Qué fue la Pax Británica? ¿Cuáles fueron los efectos a largo plazo de la Guerra de Crimea para Rusia? ¿Por qué los rusos se sintieron humillados? Los otomanos solo fueron usados por Francia e Inglaterra. ¿Por qué la Guerra de Crimea ocasionó que Rusia le vendiera Alaska a Estados Unidos? ¿Por qué mataron al zar Alejandro II en 1881? El costo humano, 1 millón de rusos murieron. En términos militares, la Guerra de Crimea fue una especie de punto intermedio entre la batalla de Waterloo y la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos emplearon uniformes y tácticas de las guerras napoleónicas, pero mejoraron las armas. La guerra hizo hincapié en la importancia primordial de la potencia de fuego, las trincheras y la logística, anticipándose a la experiencia de la Guerra Civil estadounidense. Militares estadounidenses no tardaron en visitar Crimea y en 1861 prepararon un informe completo titulado El arte de la guerra en Europa, justo a tiempo para dar forma a su propio conflicto interno, que comenzó el 12 de abril del mismo año. El costo humano de la Guerra de Crimea fue inmenso, especialmente para Rusia, con 1 millón de rusos muertos, además de 100.000 franceses y 25.000 británicos, la inmensa mayoría por enfermedades y deficiente atención médica. En 1853, la revolución industrial ya había llegado y con ello la mejora en el armamento. 8 años antes de que la Guerra de Secesión casi dividiera a Estados Unidos en dos, los ejércitos imperiales de Rusia, Gran Bretaña, Francia y el Imperio Otomano se enfrentaron en los campos de batalla de la península de Crimea, en la que sería la Primera Guerra Moderna. La guerra comenzó en 1853, cuando ya la revolución industrial se había consolidado, con un nuevo paisaje urbano, novedosos métodos de fabricación de productos, incluyendo armas y grandes ganancias en productividad.
En Crimea se produjo el primer enfrentamiento importante en el que los combatientes utilizaron tanto armas fulminantes como fusiles. En 1849 fue desarrollado el Minié, una nueva bala cónica con una base hueca que se expandía para sujetar las estrías. Los franceses inventaron velozmente un nuevo fusil para utilizar el novedoso proyectil, el modelo Minié 1851, que se utilizó ampliamente durante la campaña de Crimea. Los ferrocarriles cambiaron la logística. El telégrafo permitió comunicaciones prácticamente en tiempo real, como nunca antes, y los rifles modernos y otras armas de última tecnología permitieron matanzas a una escala nunca vista. ¿Cuándo empezó la Revolución Industrial? La Revolución Industrial, a menudo llamada Primera Revolución Industrial para distinguirla de la segunda iniciada hacia 1870, fue un periodo de acelerada industrialización y transformación de la economía, que comenzó en el Reino Unido hacia el año 1760, extendiéndose rápidamente por Europa continental y los Estados Unidos. Ha sido una de las grandes transiciones de la historia humana y supuso pasar de métodos de fabricación manuales a mecanizados con base en el invento de la máquina de vapor, el uso creciente de la energía hidráulica, la aparición del concepto de fábricas mecanizadas, el desarrollo de máquinas y herramientas y el invento de nuevos procesos de fabricación química. La producción de bienes tuvo un impulso gigantesco, verificándose un aumento poblacional sin precedentes. La primera industria en utilizar métodos de fabricación modernos fue la textil, convirtiéndose en la actividad fabril dominante en términos de capitales invertidos, valor de la producción y capacidad de empleo. Hubo pleitos de hombres con espadas y lanzas peleando contra rifles y artillería. La carnicería de la Guerra de Crimea se vio magnificada por el hecho de que las nuevas armas no estuvieron equilibradamente distribuidas entre los beligerantes y hombres con lanzas y espadas. La mayoría de las veces rusos lucharon contra otros armados con fusiles y artillería, generalmente franceses y británicos. Esta disparidad significó un bautismo masivamente sangriento para el mundo moderno y un horrendo funeral para los ejércitos de la era preindustrial. Estas diferencias de capacidades es uno de los motivos por los que la Guerra de Crimea pasó a la historia como un monumento a la incompetencia militar, particularmente del lado del Imperio ruso, aunque en el bando aliado también hubo cosas cuestionables. Casi 2 milenios y medio antes, el célebre estratega militar de la antigua China, Sun Tzu, había dicho: «La guerra se hace con razón, con ventaja y sin exceso». A los rusos no les importó enviar a morir a centenares de miles de soldados mal armados, es decir, en abierta desventaja. Fue el primer conflicto cubierto por periodistas y en ser fotografiado. Otra de las primicias que trajo la Guerra de Crimea fue su cobertura informativa para la opinión pública. Antes de Crimea, todos los esfuerzos estaban destinados a proporcionar informaciones que dieran alguna ventaja a los adversarios en una actividad secreta. Esta faceta se mantuvo en Crimea, pero a ella se sumó la presencia de periodistas y fotógrafos para informar al público, lo que fue posible gracias al telégrafo y la cámara fotográfica, ambos inventos de la década de 1830. Los periodistas destacados en Crimea enviaban sus despachos telegráficos a las grandes capitales europeas, incluyendo París y Londres, donde muchos padres vivieron por primera vez la experiencia de leer los reportajes sobre una guerra que estaban librando sus hijos. Aunque técnicamente las primeras fotos de campos de batalla se tomaron durante la Guerra Mexicano-Estadounidense de 1846 a 48, se considera que el primer reportero gráfico de guerra fue el británico Roger Fenton, por las fotografías que hizo en Crimea. Testimonios de personas que pelearon la guerra. El británico Henry Hugh Clifford sirvió en Crimea como ayudante de campo del general George Buller. Clifford se distinguió en la batalla de Inkerman contra los rusos, siendo galardonado con la Cruz de la Victoria, máxima condecoración británica al valor en combate. El ejército ruso perdió cerca de 12.000 hombres en la batalla de Inkerman, mientras que las bajas británicas y francesas sumaron más de 3.000. Sobre esta batalla, Clifford dejó el siguiente testimonio. Recorrí el campo de batalla y el espectáculo era verdaderamente desgarrador. Los rusos estaban tan amontonados que era imposible hacerse una idea de su número. Y añadió: esta mañana, cuando pasé junto a los rusos, prisioneros y heridos, un hombre de entre ellos se me acercó corriendo y me llamó y señaló su hombro vendado. Era el pobre tipo al que le había cortado el brazo ayer. Sonrió y dijo: «Bueno, Johnny». Le tomé la mano y se la estreché cordialmente, y se me llenaron los ojos de lágrimas. El Tratado de Viena. El 25 de marzo de 1815 fue firmado en la capital austriaca el Tratado de Viena,
un acuerdo entre las potencias aliadas del Reino Unido, Rusia, Prusia y Austria, para hacer la guerra contra Napoleón hasta vencerlo definitivamente. Además, los grandes estados rivales de Francia se proponían restaurar el sistema estatal europeo mediante un delicado equilibrio entre las distintas potencias mayores y menores, que restringía las agresiones de los poderosos y defendía los derechos de los débiles. De esta manera esperaban construir una paz duradera, suprimiendo o aislando a las repúblicas revolucionarias y defendiendo estados monárquicos, ordenados y estables. Todo ello a pesar de algunos objetivos, intereses y ambiciones discrepantes de los firmantes entre sí y con respecto a Francia. Sin embargo, se llegó a un compromiso y tras la breve incertidumbre por los 100 días de Napoleón y su derrota definitiva en Waterloo, el 18 de junio de 1815, el Tratado de Viena entró en vigencia. La Guerra de Crimea significó el fin del Tratado de Viena de 1815. A partir de 1815, las grandes potencias europeas disfrutaron de 3 décadas de tranquilidad, durante las cuales contuvieron o desviaron las presiones de diferente naturaleza, políticas, nacionalistas, económicas, industriales y sociales, en aras de la paz. Pero finalmente el consenso de Viena colapsó y el problema inicial fue la debilidad del Imperio Turco Otomano y las oportunidades que esta situación brindaba para la intervención europea en apoyo de las poblaciones cristianas. Francia aprovechó la debilidad turca para obtener concesiones en favor de la Iglesia Católica en Tierra Santa, mientras que el zar Nicolás I optó por la beligerancia y envió una misión para recuperar los derechos de la Iglesia Ortodoxa griega. Tras establecer el Segundo Imperio, Napoleón III perdió el interés, pero el zar Nicolás decidió acabar de una vez por todas con el enfermo de Europa, como era llamado el Imperio Turco Otomano, y así fueron encadenándose las decisiones que dejaron sin efecto el Tratado de Viena y precipitaron la Guerra de Crimea. ¿Cuál fue la principal razón del deterioro del Imperio Otomano? Durante el siglo XIX, el nacionalismo se extendió por diferentes países, abriendo varios frentes de disensiones y luchas al interior del Imperio Otomano. La conciencia nacional, junto con un fuerte sentido de pertenencia étnica, florecieron y se convirtieron en las principales ideas importadas al Imperio Otomano, que tuvo que lidiar con el nacionalismo tanto dentro como fuera de sus fronteras. La cantidad de sociedades secretas revolucionarias fue en aumento, muchas convirtiéndose en partidos políticos, y los levantamientos en territorios otomanos tuvieron consecuencias de largo alcance durante el siglo XIX y determinaron gran parte de la política del imperio a principios del siglo XX. Parte de la élite otomana pensaba que las políticas del Estado eran las culpables, mientras que otro sector opinaba que las fuentes de la conflictividad étnica eran externas y no estaban relacionadas con los asuntos de gobierno. Numerosas revueltas y guerras de independencia, junto con repetidas incursiones de Rusia en el noreste y Francia, y más tarde Gran Bretaña, en los Eyalatos del norte de África, resultaron en una pérdida constante de territorios otomanos a lo largo del siglo XIX y principios del XX. ¿Por qué fue la Guerra Ruso-Turca de 1768 a 1774? Entre 1768 y 1774, el Imperio Ruso y el Otomano libraron una guerra en Europa del Este, el Cáucaso y el Mediterráneo, que resultó en una clara victoria de los rusos. Los turcos tuvieron que ceder varios territorios a Rusia, y el Kanato de Crimea, que luchó del lado otomano, se convirtió en un estado cliente del Imperio Ruso. Los imperios ruso y otomano fueron enemigos históricos, y la guerra comenzó a consecuencia de tensiones internas dentro de Polonia que desafiaban indirectamente la seguridad del Imperio Otomano y la de su aliado, el Kanato de Crimea. Si bien Rusia acumuló victorias que llevaron al ejército del zar a alcanzar directamente importantes conquistas territoriales, como gran parte de la estepa póntico-caspia, el Imperio ruso anexionó mucho menos territorio otomano del que podía esperarse con base en el resultado de la guerra. Esto fue así debido a una compleja lucha dentro del sistema diplomático de las potencias europeas para mantener un equilibrio de poder que resultara aceptable a otros estados de Europa, principalmente a los efectos de evitar la hegemonía rusa en Europa del Este. La modernización otomana de 1808 a 1839. Cuando el sultán otomano Mahmud II llegó al trono en 1808, tuvo que hacer frente a numerosos problemas heredados de gobiernos anteriores, como la cuestión de la frontera oriental con Rusia, el amotinamiento de los jenízaros, la animosidad de los ulemas y conflictos internos con serbios, egipcios, griegos, albaneses, sirios y wahabíes. Mahmud II comprendió que su monarquía estaba en serio peligro y tomó una serie de medidas que incluyeron el establecimiento de un ejército otomano moderno
y un conjunto de reformas al estilo occidental para modernizar el imperio. La jugada maestra del sultán fue cómo abolió al influyente y tradicionalista cuerpo militar de los jenízaros. Mahmud les informó que pensaba organizar un nuevo y moderno ejército, al estilo europeo, a sabiendas de que se amotinarían. En efecto, los jenízaros se amotinaron y el sultán, que ya estaba preparado, los aplastó, aniquilando a 4.000 de ellos en el incendio de su cuartel y decapitando a los restantes. El debilitamiento del Imperio Otomano de 1820 a 1840. Durante las primeras décadas del siglo XIX, el Imperio Otomano enfrentó una serie de desafíos que lo pusieron en jaque. El movimiento revolucionario serbio de 1804 dio como resultado la autonomía de la primera nación cristiana de los Balcanes bajo el imperio. La disolución del cuerpo de los jenízaros era una medida de modernización conveniente a mediano y largo plazo, pero privó al sultán de una efectiva fuerza militar a corto plazo. El Tratado de Adrianópolis de 1829 concedió paso libre por los estrechos del Mar Negro a los barcos comerciales de Europa Occidental y Rusia, y en 1830 Grecia se independizó tras una guerra de 10 años. En 1831, Muhammad Ali de Egipto, el vasallo otomano más importante, declaró la independencia, y solo la ayuda militar rusa, que el imperio turco tuvo que pedir contra su voluntad, evitó que los egipcios capturaran Constantinopla. En 1839, Muhammad Ali de Egipto derrotó a los otomanos en la batalla de Nesib por el control de Siria, pero las potencias europeas impidieron que los otomanos perdieran también ese territorio. El expansionismo ruso del siglo XIX. A comienzos del siglo XVIII, bajo Pedro el Grande, Rusia inició un proceso expansionista hacia el sur, por los escasamente poblados campos salvajes, hacia las aguas cálidas del Mar Negro, que no se congelan, a diferencia del puñado de puertos que los rusos tenían en el norte. El objetivo era contar con facilidades para comerciar durante todo el año. Cuando Rusia finalmente conquistó territorios en el norte del Mar Negro, los otomanos perdieron su región de amortiguación contra el expansionismo zarista, y ambos imperios entraron en conflicto directo. El conflicto también tuvo un vector religioso fundamental, ya que Rusia se veía a sí misma como la protectora de la historia de la Iglesia Ortodoxa Oriental, y los cristianos ortodoxos otomanos eran legalmente ciudadanos de segunda clase. El camino a la guerra de julio de 1853. En julio de 1853, Rusia ocupó los principados del Danubio de Moldavia y Valaquia para presionar a los turcos, pero esto puso en peligro el sustento económico de Austria a través del río. Para ser el hombre enfermo de Europa, el Imperio Otomano demostró una gran vitalidad y, burlando a Gran Bretaña, Francia y Austria, que trabajaban en una solución diplomática, le declaró la guerra al Imperio Ruso en octubre de 1853. Gran Bretaña necesitaba asegurar su comercio con Turquía y su acceso a la India, manteniendo al régimen otomano. El Imperio francés estaba ansioso de gloria y deseoso por vengar la humillante derrota de Francia frente a Rusia en 1812. El Reino Unido y Francia le lanzaron un ultimátum a Rusia para que abandonara los principados del Danubio, a más tardar en marzo de 1854, y así quedaron definidos los principales beligerantes en la Guerra de Crimea. Las tensiones religiosas desencadenaron la guerra. Aunque es recordada como un choque entre imperios, una de las principales causas de la Guerra de Crimea fue una disputa religiosa aparentemente menor. Durante años, los cristianos católicos y los ortodoxos habían luchado por el acceso a los lugares santos del cristianismo, situados dentro de las fronteras del Imperio Otomano, que era de mayoría musulmana. Francia y Rusia pretendieron erigirse como los defensores de estos cristianos, los franceses en favor de los católicos y los rusos defendiendo a los ortodoxos. Cuando los turcos ignoraron algunas de las exigencias de las potencias europeas, el zar Nicolás I movilizó su ejército y ocupó los principados del Danubio. Temiendo que el zar quisiera desmantelar al debilitado Imperio Otomano, Francia y el Reino Unido se sumaron a los turcos y en marzo de 1854 le declararon la guerra a Rusia. En medio de los intereses políticos de cada potencia involucrada, la Guerra de Crimea nunca perdió su perfil religioso. Los cristianos franceses y británicos denunciaron rotundamente en los periódicos a la Iglesia Ortodoxa rusa, y muchos turcos y rusos llegaron a ver el conflicto como una guerra santa entre el Islam y el cristianismo oriental. ¿Cuál fue la causa inmediata de la guerra? La ambición del emperador Napoleón III de restaurar la grandeza de Francia detonó la cadena inmediata de acontecimientos que llevaron a franceses y británicos a declarar la guerra a Rusia
el 27 y el 28 de marzo de 1854, respectivamente. Napoleón III buscó el apoyo católico afirmando la autoridad soberana de Francia sobre la población cristiana de Palestina, en detrimento de Rusia, el patrocinador de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Para reforzar su posición, el emperador de Francia nombró como embajador en Estambul, sede del gobierno central otomano, al marqués de la Valette, un celoso y prominente católico. El Imperio ruso rechazó ser desplazado por Francia por el liderazgo del cristianismo, y los otomanos reconocieron al zar como el legítimo protector de los cristianos ortodoxos. ¿Cómo fue el balance de poder europeo en el siglo XIX? Tras el Imperio Napoleónico, durante el cual Francia dominó directa o indirectamente gran parte de Europa, y se disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, el llamado Concierto de Europa entre las grandes potencias del continente intentó mantener el equilibrio de poder. Se mantuvieron los límites territoriales acordados en el Congreso de Viena de 1815 por los grandes estados que emergieron victoriosos de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria, y se aceptó el principio del equilibrio sin ninguna agresión mayor. En 1818, el Reino Unido decidió no involucrarse en asuntos de Europa continental que no los afectaran directamente y rechazaron el plan del zar Alejandro I de suprimir futuras revoluciones. El sistema del concierto colapsó en la medida que los objetivos comunes de las grandes potencias fueron reemplazados por crecientes rivalidades políticas y económicas. ¿Qué fue la Pax Británica? La Pax Británica, nombre inspirado en la Pax Romana, fue el periodo de un siglo de paz relativa entre las grandes potencias, transcurrido aproximadamente entre el fin de las guerras napoleónicas y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Durante ese lapso, el Imperio Británico se convirtió en la potencia económica global y adoptó una especie de rol de policía mundial. Entre 1815 y 1914, un periodo conocido también como el siglo imperial del Reino Unido, los británicos llegaron a sumar cerca de 26 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de personas a su imperio. La victoria sobre Napoleón dejó a Gran Bretaña sin ningún rival internacional de consideración, quizá con la excepción de Rusia, que precisamente salió derrotada y humillada de la Guerra de Crimea. Primeras hostilidades. Contrario a lo que su nombre indica, la Guerra de Crimea no se libró solo en esa península europea, y ni siquiera comenzó allí. Las hostilidades comenzaron cuando en junio de 1853, el Imperio ruso envió 2 ejércitos de un total de 80.000 hombres a través del río Prut, hacia los principados danubianos de Moldavia y Valaquia, controlados por los turcos. De estas fuerzas solo sobrevivió la mitad, aunque la abrumadora mayoría no pereció en combate sino debido a las enfermedades, ya que los servicios médicos militares rusos eran calificados entre muy malos e inexistentes. El Reino Unido, con la esperanza de conservar al Imperio Otomano como defensa contra la expansión del poder ruso en Asia, envió una armada al estrecho de los Dardanelos, donde se unió a otra flota enviada por Francia. ¿Cuáles fueron las principales batallas de la Guerra de Crimea? Las principales operaciones de la Guerra de Crimea se desarrollaron en la campaña del Danubio, el Teatro del Mar Negro y la campaña de Crimea. Los rusos evacuaron bastante maltrechos los principados de Valaquia y Moldavia a finales de julio de 1854, por lo que la causa inmediata de la guerra ya había desaparecido y el conflicto podía haber terminado en ese momento. Sin embargo, la prensa mantenía enconada la opinión pública en Francia y el Reino Unido, y los dirigentes de esos países no se atrevieron a negociar el fin del conflicto, que parecía fácil de conseguir. En la campaña de Crimea se produjo el principal enfrentamiento de la guerra, en el sitio de Sebastopol, la principal base rusa en la península. Sebastopol fue sitiada durante 11 meses por las fuerzas de Gran Bretaña, Francia y el Imperio Otomano, y la caída de la ciudad en manos de los aliados marcó el desenlace del conflicto. ¿Quién ganó la guerra? A finales de 1855, y a pesar de que el descontento entre el público británico era creciente por la conducción de las operaciones, el primer ministro, Lord Palmerston, endureció su posición para tratar de liquidar la amenaza rusa en Europa. Sin embargo, Francia tenía en combate muchos más soldados que los británicos y estaba registrando 4 veces más bajas, por lo que presionó a sus aliados por conversaciones de paz. Las negociaciones comenzaron en París en febrero de 1856 y resultaron sorprendentemente fáciles. Francia, bajo el liderazgo de Napoleón III, no tenía intereses especiales en el Mar Negro y, por lo tanto, no apoyó las exigencias británicas y austriacas más duras. La guerra terminó con la firma del Tratado de París el 30 de marzo de 1856,
La victoria fue de los aliados, y el Imperio ruso quedó militarmente devastado y humillado. ¿Qué fue el Tratado de París de 1856? El Tratado de París de 1856 fue un convenio firmado el 30 de marzo de ese año entre los beligerantes en la Guerra de Crimea, que puso fin al conflicto. La principal decisión geopolítica del tratado fue la conversión del Mar Negro en un estado neutral, con prohibición del paso de buques de guerra y de la presencia de fortificaciones y armamento en sus orillas. Esto constituyó un rudo golpe a la capacidad de influencia del Imperio ruso en la región. Moldavia y Valaquia permanecerían bajo el dominio otomano, pero dotadas de constituciones y parlamentos supervisados por las potencias occidentales vencedoras. El tratado también desmilitarizó las islas bálticas Åland, pertenecientes al Gran Ducado de Finlandia, a su vez subordinado a Rusia. ¿Cuáles fueron los efectos a largo plazo para Rusia? La desmilitarización del Mar Negro fue un duro golpe para Rusia, que ya no podía proteger su vulnerable frontera costera meridional contra los británicos o cualquier otra fuerza. La destrucción de la flota rusa en el Mar Negro, Sebastopol y otros centros navales representó una humillación para el imperio zarista, ya que nunca antes una gran potencia europea había sido obligada a desarmarse. También es verdad que los europeos no pensaban en Rusia como una potencia de Europa, sino más bien semiasiática. En Rusia, la derrota desacreditó a sus fuerzas armadas y señaló la necesidad de modernizarse mediante la industrialización, los ferrocarriles y un sistema financiero moderno y sano. La Guerra de Crimea ocasionó que Rusia le vendiera Alaska a Estados Unidos. El 18 de octubre de 1867, un imperio ruso sumido en los problemas económicos ocasionados por su derrota en la Guerra de Crimea, recibió un aliviador cheque de $7.2 millones del gobierno de los Estados Unidos, como pago por la compra de 1.518.800 kilómetros cuadrados del territorio de Alaska. Estados Unidos pagó $4.74 por kilómetro cuadrado, es decir, $0.0000474 por metro cuadrado, una oferta mucho mejor a la compra de la Luisiana a Napoleón, 64 años antes, a razón de $10.8 por kilómetro cuadrado. 5 décadas después, convertido en enemigo supremo de Estados Unidos, Lenin rabiaba por el regalo territorial de Rusia a los estadounidenses. Los otomanos no ganaron nada con la guerra, solo quedaron quebrados económicamente. Salvo la seguridad de que Rusia ya no podría atacarlos por el Mar Negro, los otomanos, uno de los aliados vencedores en la Guerra de Crimea, no ganaron casi más nada en el conflicto y tuvieron pérdidas en otros sentidos. También ellos perdieron el derecho a tener una marina de guerra en el Mar Negro y no obtuvieron el reconocimiento como gran potencia. Sus principados danubianos se hicieron altamente autónomos con sus nuevas constituciones y parlamentos, y en última instancia se unieron e independizaron. El historiador turco Candan Badem escribió: «La victoria en esta guerra no trajo consigo ninguna ganancia material significativa, ni siquiera una indemnización de guerra. Por otra parte, el tesoro otomano estaba casi en bancarrota debido a los gastos de guerra». Las alianzas quedaron puestas para la Primera Guerra Mundial. Tras abandonar su alianza con Rusia, Austria quedó diplomáticamente aislada después de la Guerra de Crimea, lo que influyó en su desastrosa derrota en la Guerra Franco-Austriaca de 1859. Además, Rusia no ayudó a su antiguo aliado, Austria, en la Guerra Austro-Prusiana de 1866. A pesar de la unificación de Austria y Hungría, el estatus austriaco como gran potencia se hizo precario. Ahora que Francia era hostil a Alemania y gravitaba hacia Rusia, y que los rusos competían con el recién rebautizado Imperio Austrohúngaro por un papel más relevante en los Balcanes, a expensas del Imperio Otomano, quedaron sentadas las bases de las alianzas que darían forma a la Primera Guerra Mundial. Las reformas del gobierno de Alejandro II por la Guerra de Crimea. La derrota rusa en la Guerra de Crimea impulsó al zar Alejandro II a realizar una serie de reformas en Rusia, la más importante de las cuales se produjo en 1861, con la emancipación de 23 millones de siervos. Otras reformas incluyeron la modernización de la economía a través de un sistema bancario, la industria manufacturera, la minería y los ferrocarriles. Se relajó la censura a los medios de comunicación y se reformaron el sistema judicial, el ejército, la administración pública, la educación y la propia Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Por qué mataron al zar Alejandro II en 1881? El zar Alejandro II murió el 13 de marzo de 1881, en el Palacio de Invierno
de San Petersburgo, tras ser mortalmente herido con una bomba en una calle de la capital imperial. El zar iba en su carruaje blindado, regalo del emperador francés Napoleón III, cuando un miembro del movimiento Voluntad del Pueblo arrojó una bomba debajo del vehículo. Alejandro II salió ileso, pero se bajó del carruaje a inspeccionar los daños, y otro miembro del movimiento revolucionario lanzó otra bomba a sus pies, hiriéndolo mortalmente. Voluntad del Pueblo fue una organización revolucionaria socialista que perpetró varios asesinatos en la Rusia zarista en su intento por derrocar el zarismo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre por qué el año 1853 fue la peor humillación para Rusia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.